Estamos grabando, ¿cierto? Entonces iniciamos nuestra sesión, nuestra quinta sesión, ¿no? Así es que bienvenido a todos los estudiantes que se sumaron y bueno, como lo comenté la sesión pasada, ya al final de esta sesión, ¿cierto? Se agrega a la clase virtual que está en el aula virtual, se agrega esta sesión Zoom, ¿ya? Para que aquellos que no pueden asistir o tienen problemas, la puedan revisar ahí. Entonces yo los invito a que lo puedan chequear. Como ya ocurrió con la clase cuarta, perdón, con la clase tercera y con la clase cuarta. La primera y la segunda no lo hicimos, no grabamos en ese minuto, pero ahora sí lo estamos haciendo para que lo puedan manejar. Bueno, la sesión pasada estuvimos trabajando fundamentalmente el tema de la sintaxis, el tema de todo lo que tiene que ver con Arduino, es decir, con cómo se escribe cómo se puede escribir en definitiva un programa. Y para eso les pedí hacer una lectura, ¿cierto? De un apunte que entregué y un acordeón que es una infografía donde aparecen las principales informaciones respecto al tema del Arduino, ¿ya? Así es que no sé si lograron revisar esos jóvenes, cómo les fue con esa historia. No sé cómo les fue con esa parte, no sé si alguien me puede dar retroalimentación, si lograron descargar el manual, si lograron mirarlo. Sí, profe, yo lo he hecho una revisada. Por mi parte, bien. Estoy Jóvenes, revisando también en la imagen y también ningún problema. Lo que sí, yo le hice un comentario que me hoy digan sí o no respecto a la bastaría. plataforma. Yo también, profe, le eché una miradita y de ver, tuve que leerlo igual de la página 1 porque costaba así como de la 6 hacia adelante. Así que había conectado mal mi audífono. Ahora sí. Yo le eché una miradita, profesor. Ya, usted revisó. ¿Y qué le pareció? ¿Tiene dudas al respecto de lo que significó? Sí, mire, en realidad yo igual no interactúo directamente con el Arduino y la duda que tengo en realidad, también se lo comenté en la plataforma, en el ¿Ya? aula, era el cómo yo me ingreso al programa o qué programa yo tengo que ocupar para ingresar al Arduino. O si se conecta automáticamente. Esa es la parte que Perfecto. yo en realidad estoy un poquito complicado porque ese tiene que ser el primer paso para yo poder empezar a poder jugar con lo que usted mandó del manual. Perfecto. Mire, justamente esa consulta que usted hace es la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy vamos a intencionar cómo se escribe un programa, dónde se escribe, en fin, todos los elementos que se necesita ya como para empezar a dar los primeros pasos en esto. Les quiero comentar que ya hice una adquisición de unos Arduinos que encontré a un buen precio, así que yo espero que la próxima semana, ya por ahí martes, miércoles, vamos a tener ya los Arduinos acá en la sede, para empezar ya el proceso práctico. Así es que yo creo que vamos a andar bien con eso. Por lo pronto su respuesta la vamos a dar hoy día en la clase, ya, porque justamente la clase de hoy tiene que ver con eso, cómo yo ingreso, y para eso, ¿verdad? La clase número quinta que está publicada ya en el aula virtual, presento un video que es muy interesante y que da los primeros pasos de cómo primero meterse al Arduino, cómo instalarlo en la computadora, ¿verdad? Cómo dejarlo configurado en el computador, de tal manera que a posterior yo pueda instalar la placa Arduino a través de un cable USB y pueda comenzar ya a escribir algunos programas. De hecho, hay un ejemplo, un programa básico de cómo se puede hacer. Entonces, esta clase hoy día justamente persigue esta lógica de intencionar cómo descargar y cómo instalar el programa paso a paso en el computador. Así es que ahí va a estar la respuesta para usted, Fernando. Profesor, ¿Sí? y eso va paso a paso tal como va diciendo el video, porque yo igual miré lo que usted está diciendo y claramente la respuesta de mi compañero está ahí mismo en ese video. Yo lo Está en ese miré y video. sale la respuesta. Correcto, es Claro, paso a paso.
¿Se va a seguir tal cual como muestra el video para instalar ese programa? Hay que seguir esos pasos para instalarlo, sí. ¿Ya? Tal cual. Ahora, una vez que ya tengamos las placas, próxima semana, yo espero, le podemos hacer una demostración en vivo de cómo hacerlo con un equipo ya nuevo, digamos. Para que ustedes también lo... Profesor, Pero exactamente como el video lo plantea. ¿Sí, Braulio? igual yo le comenté a Fernando, según lo que yo entendí, cómo se hacía el acceso para responder en el foro. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Así es que, como les digo, la clase de hoy lo que busca es intencionar, ¿cierto?, el acceso de cómo instalar el programa. Esto se hace ingresando a una... Podemos revisar un poquito el video ahora para que podamos intencionar mejor eso, ¿ya? Es un ambiente de desarrollo. El Arduino, a través de su página, ¿cierto? Arduino.cc, ¿ya? Hay una instalación gratis que sigue una serie de pasos, ¿no?, para instalarlo en equipos Macintosh y también equipos con sistema operativo Windows. Y queda instaladito, ¿no? Y una vez que ya está instalado, uno ya puede empezar a hacer sus propias aplicaciones, ¿ya? Ahora, lo interesante es conectar la placa y empezar a ver cómo ese programa que uno empieza a instalar en el Arduino comienza a tener un efecto y empieza a tener alguna respuesta, que es lo que nos interesaría ver, ¿ya? Estuve revisando también la tarea de los diagramas de flujo. He revisado varios trabajos y la verdad que están bastante buenos, ¿ya? Me atrevería a decir que hay una comprensión de lo que ahí estuvimos trabajando, ¿ya? Ahora, de la clase pasada, es muy importante para la clase de hoy, la clase quinta, empezar a entender la sintaxis, ¿ah?, del video, ¿ya? De tal manera que ahí se explica cómo instalar el programa y trabaja un ejemplo de cómo activar unos LEDs, ¿ah? Es decir, cómo encender y apagar unos LEDs. En otras palabras, cómo sacar bits, ¿verdad?, ya sean high o low, por los pines del Arduino para que estos puedan encenderse o apagar. Entonces ahí hay una secuencia que hay que ir revisando y que por supuesto ya después lo vamos a trabajar de manera práctica cuando ustedes ya tengan la placa. Ahí uno empieza a entender muchas cosas de cómo esto funciona. Voy a compartir un poquito la pantalla. Y quiero mostrar algo acá. Bueno, ahí estaba revisando los diagramas de flujo, ¿cierto? Las personas que ya lo contestaron. Vuelvo a insistir, las personas que aún no lo han hecho, bueno, háganlo porque eso va a permitir evaluarlos. Bueno, la clase número 5, que es la clase de hoy, la clase que estamos intencionando, lo estoy mostrando, ¿cierto? Estamos en la semana del lunes 26 al 30 de abril, nuestra sesión Zoom hoy día a las 7. Y esta clase se divide en dos partes, ¿ah? Hoy día es la parte 1, que tiene por objetivo conocer cómo se instala un Arduino, el programa, y también cómo escribir un programa en Arduino. ¿Ya? Esos son como los objetivos de esta sesión. Y aquí hay un curso, ¿cierto? Hay un primer paso del proyecto, donde se ve ya el Arduino conectado con unos LED. Esto, por supuesto, que lo vamos a hacer de manera práctica, ¿ah? Con el protoboard, con los LED, con la resistencia, con la placa Arduino, ¿verdad? Este es un proyectito que hay que hacer como un primer paso, porque cuando yo soy capaz de encender o apagar un LED, estoy activando la entrada y salida de los pines, los estoy configurando. Si los estoy secuenciando, ¿verdad? Estoy usando la instrucción delay, que nos permite hacer un secuenciamiento de un tren de pulso, ¿cierto? Que se va ejecutando para que estos LED puedan funcionar. En fin, y probamos la transmisión, recepción, ¿verdad? A través del puerto USB. En fin, y comienza una suerte de prueba, ¿ah?, de la compilación. Recordemos que la compilación es cuando yo tomo el programa, el lenguaje Arduino, ¿cierto? Y este se transforma a un assembler que se deposita en la memoria del microcontrolador y este es capaz de interpretarlo, ¿verdad? Y más que interpretarlo, poder ejecutarlo, digamos. Y ese es un poco el juego con esto. Entonces, esta lección de hoy día, esta clase es número 5, ¿cierto? Que tiene una primera parte. Me interesa mucho que sigan revisando el manual de programación que adjuntamos en la clase pasada, en la clase número 4,
y que revisen el video el que estoy mostrando en pantalla. Esto es muy importante porque al revisarlo nos muestra de manera práctica, ¿cierto? Qué es lo que tenemos que hacer, cómo instalar el Arduino, ¿no? Ese es un poco el ejercicio asociado a esto. Una vez que ya hayan revisado esto, se pide hacer un pequeño programa, ¿no? Se pide hacer un pequeño programa y poder instalar, poder entender cómo está, revisando el video fundamentalmente. Aún no estamos haciendo este ejercicio desde el punto de vista práctico, aún no lo estamos instalando con el protoboard y con el Arduino o con el microcontrolador. Más que nada estamos tratando de entender el programa y para eso hacemos una serie de preguntas, ¿ah? Donde se declaran las variables tipo entera, flotante y carácter, y ahí el programa va hablando, ¿ah? Cuando se van instalando. ¿Qué función cumple el voice setup? Lo mismo, el video, si uno lo va revisando, habla del voice setup, del cuerpo, ¿ah? Del inicio del programa. ¿O para qué se utilizan los slash? Doblemente un slash en un programa. Claramente se utiliza para poder escribir algunos comentarios que no se compilan, que no es parte del programa, sino que son mensajes que uno escribe para orientarse, para poner una idea, para que cuando uno revisa el programa se recuerde de una idea. No son instrucciones de código, es para poner un texto que uno pueda recordar, ¿ah? O poner un mensaje, en fin, algo que uno quiera revisar en el programa. En el programa del video, ¿qué función cumple el high y el low? Seguimos insistiendo con el high y el low, ¿ah? Y claramente cuando nosotros vemos el programa ya podemos entender que a esta altura que el high es para activar un bit, ¿cierto? Un bit alto, y el low es para activar un bit bajo. Entonces con eso yo puedo encender o apagar un LED, por ejemplo, que parece una cosa muy simple, pero también podría ser encender o apagar un transistor, por ejemplo, un MOSFET o un relé. Es decir, el enviar un high y un low me permite a mí activar, ¿ah? Me permite encender o apagar. Esa es un poco la lógica. ¿Qué instrucción se configuran los pines como input y output? ¿Ah? Bueno, esos pines, ¿verdad? Todos los pines, los 13 pines digitales del Arduino, pueden funcionar como entradas input o como salidas output, ¿ya? En fin, de un ejemplo de cómo al pin 13 le puede dar un nombre genérico. Recordemos que cada pin tiene un número, pero yo en el programa le puedo dar un nombre. No sé, por ejemplo, si en el pin 13 voy a conectar un relé para activar un motor, entonces a lo mejor a ese pin le pongo motor, o le pongo relé, o le pongo LED 1, en fin, es decir, yo le puedo asignar a los pines que tienen su numeración específica dentro del Arduino, les puedo obviamente dar un nombre genérico, ¿no? Y eso es muy interesante porque así yo no me pierdo la lógica del control, es decir, sé claramente qué estoy activando o qué estoy ingresando. Recordemos que los inputs generalmente es para sumar, para leer sensores, ¿no? Y los outputs es para sacar un bit, ¿verdad? Y poder manejar algún preactuador. En fin, hay una serie de preguntas que estas preguntas usted las puede responder siempre y cuando mire con atención el video, ¿ah? Usted a medida que lo va revisando y lo va pausando, va comprendiendo lo que ahí el autor del video va desarrollando, que le va a permitir responder estas preguntas, cada una de ellas. Cada una de ellas, entonces usted va a poder dar una respuesta a este pequeño cuestionario. Cuestionario que, por cierto, lo tiene que publicar, ¿cierto? El grupo, pero también, por otro lado, entender que esta es una evaluación formativa, es decir, no va una nota al libro, pero sí es importante que lo puedan responder, porque en la medida que lo respondan, van asegurando su autoaprendizaje. O sea, si a cada una de estas preguntas que están en el ítem 4, ustedes dan una respuesta, entonces van construyendo su autoaprendizaje respecto a esta materia. En eso consiste, ¿ya? Esta lección, ¿cierto? Esta clase, lo que busca es que ustedes revisen detenidamente este video y puedan tomar una mirada al respecto.
Ahí lo estoy corriendo un poquito. Ahí el autor comienza a hablar un poquito acerca de esto, de lo que es el Arduino. Ya hemos hablado de esto en clases anteriores. Sin embargo, el video comienza haciendo una pequeña introducción de lo que son los Arduinos. Es bueno escucharla porque uno así empieza a reafirmar los conceptos. Profe, yo no sé si en mi computador, pero yo no escucho nada de lo que está viendo el video. O sea, yo sé ¿Perdón? lo que está explicando, pero no escucho nada de lo que dice ahí cuando ¿El usted lo video no reproduce. se escucha? O será mi computador, o si a alguien más le No, pasa. profe, yo tampoco, Ya, Fanny. ya, No, no se, profesor, no se escucha. ya. El audio mío sí lo escuchan, ¿verdad? Sí, señor, Sí, sí se escucha. profe, Ya, entonces no se preocupen. Yo la verdad es que no es necesario que yo pase este video ahora. Lo importante es que ustedes lo revisen, ¿ya? Lo que sí me interesa intencionar es lo siguiente, que lo que el video explica, ustedes tienen que captarlo, ¿verdad? Para poder responder estas preguntas que están acá en el ítem 4. Eso es lo relevante, ¿ya? Si ustedes son capaces de ir explicando esto, porque va a haber un entendimiento. Y por supuesto que lo que no logren explicar acá, en palabras simples y en sus palabras, bueno, es bueno que ustedes me pregunten, ¿verdad? Y me puedan pedir una explicación, un feedback de cómo era la respuesta, porque a lo mejor no lo entendieron bien en el video, vayan a saber cualquier situación, ¿ya? Entonces, no es relevante que veamos el video hoy día, porque no vamos a perder tiempo, ¿verdad? En eso. Pero sí que ustedes lo revisen detenidamente, lo vayan pausando cuando encuentren, primero leer qué es lo que a uno le piden, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿dónde se declaran las variables del tipo entera, flotante y de tipo carácter? Bueno, cuando el video se vaya desarrollando, el autor va a hablar de eso, entonces lo pueden pausar, lo pueden retroceder un poquito, hasta tener un entendimiento de dónde va esto, ¿ah? Y así con cada una de las preguntas. No sé si eso se entiende. sí, profe, está claro. Profe, Perfecto, entonces, teniendo esa claridad conceptual, la idea es que podamos revisar. Ahora, ojo, yo no les estoy pidiendo instalar el programa todavía. No les estoy pidiendo que instalen el programa Arduino en sus computadoras. Simplemente me interesa que revisen esta primera parte, porque la segunda parte sí va una intencionalidad en hacer la instalación. Y yo espero ya que podamos tener las placas, ustedes las puedan tener para poder empezar con ese ejercicio, ¿ya? Por ahora, esta primera parte lo que busca es que ustedes del video puedan rescatar y responder estas preguntas, que son bien importantes, ¿no? Si ustedes logran responder estas preguntas que están acá en este cuestionario, van a lograr tener una claridad conceptual de cómo es la estructura de un programa en Arduino, ¿ya? Y es la base, es lo mínimo que hay que saber como para empezar ya a escribir un programita, ¿ya? Eso entonces es lo que estamos buscando con esta clase de esta semana. Una revisión exhaustiva del video que habla acerca de la instalación del Arduino, de cómo escribir, cuáles son las partes, cuáles son las variables, la importancia del voice setup, ¿cierto? La función del high y low, ¿no? Que ya lo venimos arrastrando de clases anteriores, en la lógica de lo que significa la electrónica digital, del input y el output, ¿no? Cómo hago ingreso de una variable, ya que puede ser de un sensor digital o análogo, ¿cierto? Al microcontrolador, y cómo hago un output. El output es como mando un pulso bajo o alto para activar un preactuador, un relé, ¿eh? Un transistor, un MOSFET, ¿eh? Un check. En fin, una serie de elementos de electrónica de potencia normalmente los puedo activar con los outputs, ¿ya? Esa es la claridad que hay que ir logrando, ¿eh?
de que los pines tienen un número, el pin 3, el pin 1, el pin 2, el pin 3 tienen números, pero que también les puedo dar a esos pines, les puedo dar un nombre. Motor 1, electroválvula 2, no sé, ¿ya? O sea, nombres un poquito más ad hoc, ¿verdad? Del control que estamos haciendo. No simplemente pin 1, pin 2, sino que darle un nombre de lo que estamos ingresando, de lo que estamos haciendo un input, o sensor 1, sensor 2, ¿verdad? O sensor infrarrojo, sensor de temperatura, o sea, le damos, a eso se refiere con un nombre genérico. La función del void loop, recuerden que el void setup es la estructura básica del programa donde hacemos declaración de variables, y el void loop es el cuerpo del programa, y es un loop porque es un lazo, o sea, está iterando. Y ese programa se va a mantener iterando hasta que nosotros le digamos que no lo hagamos o hasta que apaguemos en este caso, el microcontrolador, ¿ya? Por eso que en la placa hardware, cuando ya la hemos estudiado un poco, esto trae un botón, ¿no? Un botoncito de reset. Y ese botoncito, al resetear la placa, lo que hace en definitiva es activar el void loop del programa. El lazo, ¿ah? El cuerpo, ¿verdad? El programa, el void, está en una iteración, que es el loop, ¿ah? Que es el lazo. Entonces, esa es la función que cumple esa instrucción, básicamente. La función del digital write, ¿ah? Ya la semana pasada dijimos, por eso que hablábamos de la sintaxis del lenguaje Arduino. Dijimos que eran palabras en inglés, un poco acortadas, ¿verdad? Medio atalzanadas, si ustedes quieren, pero que tienen un significado. Al digital significa digital, write significa escritura, escribir. Entonces, el digital write en definitiva es cuando yo escribo, y el escribir significa hacer un output, ¿no? Una salida. ¿Por dónde? Por un pin, por el pin 1, el 2, el 3, el que ustedes consideren adecuado. Y eso normalmente, el digital write es escribir en un pin digital, ¿cierto? Una salida ya sea de un high o de un low, de un 1 o de un 0. ¿Para qué? Para hacer para activar, ¿ah? En este caso, el ejemplo de esta clase es un LED, ¿ah? Se va a encender o se va a apagar un LED. Pero insisto, podría ser un relé, podría ser un jack, podría ser un transistor, ¿cierto? Dependiendo de lo que estoy queriendo activar. Por otro lado, dice, indique la función que cumple la instrucción delay. El delay es bien importante porque el delay es un espacio, es un tiempo, ¿verdad? Que el microcontrolador espera, ¿no? Es una espera, es una pausa que hace. Entonces, si usted, por ejemplo, activa un LED, lo enciende y después lo quiere apagar, tiene que tener un delay entre medio para que se vea el efecto. Si no pone un delay, su ojo no va a ser capaz de captar la frecuencia. Probablemente sí va a estar encendiendo y sí va a estar apagando, pero usted no lo va a notar por la inercia del ojo. Entonces usted necesita un delay, un espacio, un tiempo, más que un espacio, un tiempo para que se perciba el efecto. Recordemos que un microcontrolador puede trabajar en 4 megas, ¿cierto? O más, o sea, a velocidades impresionantes. Billones de ciclos en un segundo, entonces es imperceptible. Entonces muchas veces tenemos que dar estos retardos de software, como el delay, ¿cierto? Son retardos de software para que en definitiva estos puedan hacer que se vea, ¿cierto? Se observe un efecto visual o también se dé un tiempo, ¿verdad? En la activación. Por ejemplo, los relés, si usted tiene 4 o 5 relés y los quiere activar, recuerde que los relés tienen bobinas en su interior, ¿no? Y la bobina normalmente se opone al cambio de corriente, por lo tanto, activar muy rápido las bobinas le va a generar una inductancia mutua, va a generar voltajes, ¿no? Voltajes indeseados, y lo más probable es que tal vez el control que usted está haciendo no funcione. Ese es un cuidado que hay que tener con las bobinas, porque no son tan rápidas, ¿no? Ese es el tema. Por eso que a veces es mejor utilizar jack, por ejemplo, o componentes o semiconductores que no tienen ese problema de la inducción. No hay campos magnéticos ahí, por lo tanto, bueno, son temas, ¿ah? Yo la verdad es que esta instrucción delay siempre me la he tomado con harto cuidado en los proyectos Arduino, porque hay que dar tiempos a veces para que las bobinas
logren sacar su corriente remanente. De lo contrario, se induce un voltaje y se generan errores. Eso en la práctica uno lo ve con sensores, lo ve cuando se inducen voltajes entre bobinas. Entonces el delay es una instrucción bien poderosa en el Arduino para efecto de sostener cómo estas bobinas deben manejarse, ¿no? Sobre todo cuando uno trabaja con campos magnéticos. ¿Y qué función cumplen las llaves? Bueno, ya sabemos que las llaves en la estructura de un programa en Arduino contempla lo que significa el inicio y el término de un ciclo, de un algo, ¿no? Es muy propio del lenguaje C, ¿verdad? Estas llavecitas. Y cuando falta una de ellas o están mal configuradas, el programa no va a compilar, el programa va a fallar. Entonces, eso cumplen las funciones del inicio y el término. Bueno, ahí hemos hecho una revisión resumida, con una síntesis de lo que tienen que buscar en el video, ¿verdad? Estas respuestas. Y para eso, claro, se puede en definitiva hacer una publicación. No tiene una nota al libro, pero sí, como les dije al principio, puede tener un puntito base, ¿ya? No sé si hay alguna duda con esta clase, con la intencionalidad de lo que estamos buscando en la clase de esta semana, jóvenes. Por mi parte, no, profe. ¿Ya? Yo por mi parte quede clarito. Clarito por aquí. Hay una Vamos bien, vamos bien. intencionalidad, ¿ah? Hay una intencionalidad y la intencionalidad tiene que ver con revisar el video, ¿ya? El video es muy paso a paso, es muy simple. La gracia que tiene es que usted lo puede recorrer varias veces. Pero lo importante para mí es que usted sea capaz de responder estas preguntas. Si las puede responder después de haber revisado el video, ¿cierto? Entonces ya podemos entender que hay un aprendizaje ahí. Fundamentalmente hoy día la intención no está en que usted instale el Arduino y haga un programa con él. La intención hoy día está en que usted simplemente sea capaz de manejar el entender, ¿cierto?, en dónde estamos parados. Ya por ahí va la cosa, más que por haber un entendimiento de una instalación. Ya eso todavía no lo estamos buscando, ¿ya? Así es que yo espero que la próxima semana ya nos lleguen los Arduinos, ¿eh? Eso sería el ideal para que ya podamos empezar a programar, ¿ya? Ya, joven, antes que se me pase un Profe, le poco hago el una tiempo. consulta. ¿Sí? Si ha revisado el otro trabajo. Sí, lo estoy revisando. Me falta un poquito todavía, Jaime. Ya yo espero ya la próxima semana tener las notas de los trabajos que ustedes han enviado. He tenido Sí, para algunas saber si dificultades. estamos bien o... Para No, saber si bien. estamos bien o... Todo el que mandó el trabajo está bien, ¿ya? Eso sí le puedo decir. Algunos están muy buenos, otros están buenos, pero nadie está bajo el bueno, digamos, ¿no? Nadie, o sea, Ah, ya, profe. por lo menos la gente que publicó están bastante bien y algunos están excelentes. ¿Ah? ¿Cómo dice? Bueno, te decía perro. Uy, esos culotes, No yo te entendí bueno, bien. no voy a estar ahí. Ya, no se preocupen. Entonces, sí, para la persona que preguntó, la verdad es que los trabajos están bastante bien. Veo que hay un entendimiento, que hay un trabajo. Me impresiona también que sean muchos los que están publicando sus trabajos ya, son muy buenos jóvenes. También invito a los que no lo han hecho aún que se vayan poniendo al día, porque al final puede ser muy complicado intentar tener todos los trabajos. Apóyense en compañeros que van más adelantados. No importa que un grupo trabaje con otro grupo también apoyándose. Si aquí el conocimiento se construye con el trabajo colaborativo, preguntándole al que sabe un poco más, en fin, o el que tiene un poco más de tiempo, a veces también para hacer estas cosas. Ya estas son, como lo dije en algún minuto, son carreras tipo maratones, muchos obstáculos, por lo tanto uno tiene que apoyarse, ¿ya? La clave en el éxito en el estudio está en el apoyo con otras personas. Lo mismo nos pasa a los profesionales, nos apoyamos en otros que saben más, que han investigado más sobre un tema, que por esas cosas del destino han tenido que trabajar más sobre una situación y muchas veces uno simplifica las soluciones conversando con gente que lleva años en el tema. Esa es una fórmula de trabajo. Así es que no es malo que ustedes compartan, ¿no? Se pregunten, conversen sobre el tema, porque eso los va a ayudar.
Eso los va a ayudar mucho. Ahora, no hay que sentir vergüenza de eso, porque si hoy día alguien a uno lo ayuda, no tengan ninguna duda que el día de mañana le va a tocar a usted ayudar a esa persona. O sea, yo lo he visto en mis años, ¿verdad?, de estudio, de trabajo, que eso ha sido así siempre, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser humilde para preguntar y también humilde para entregar. Yo creo que si uno tiene esas características, el profesional es un mejor profesional, sin duda, ¿ya? El conocimiento, joven, hoy día nadie lo tiene absoluto, es imposible, ¿ya? O sea, hoy día el conocimiento está en muchas partes, está muy especializado en algunos elementos y la colaboración es la clave. Hoy día en este mundo de la Matrix que estamos viviendo, la colaboración es lo importante. Bien, voy a pasar lista entonces para ir revisando un poquito. Raúl Barraza está. Sí, profesor. Digan presente, por favor. Edgar Carvalho. No, él no es de este curso, definitivamente. Johan Castillo. Profe, él está en una parada de planta en estos momentos, se conectó un ratito cuando usted empezó y de ahí se pudo desconectar. Perfecto, avísenle que revise después la sesión Zoom, que va a estar grabada en la plataforma. Igual es Juan Reynoso, lo mismo, pasa lo mismo con ellos dos. Juan Reynoso. Sara. Ya, están en parada de planta, perfecto. Vamos. Adolfo Córdoba. Presente, profe. Bien, Adolfo. Fernando Guerrero. Presente, profe. Ya. Vladimir Ibarra. Perdón, Irarrázaval. Vladimir Irarrázaval. Ya, no lo escuché. Cristian Méndez. Presente, profe. Presente. Estaba preocupado por usted, Cristian, pero no lo veía asistir. Sí, que por temas de trabajo. Perfecto. Avíseme, sí, avíseme porque así lo puedo apoyar un poquito más, Cristian, ¿ya? Pero no me deje así como sin saber nada de usted porque ahí se me empieza a complicar un poco el tema, ¿ya? Cuando no Ya, pueda, profesor. avíseme. Ese es el ejercicio. Hans Navarro. Presente, profe. Perfecto. Luis Ortiz. Luis Ortiz. Ya. Ya, estoy claro con Juan Reynoso, que está al igual que el compañero en un tema laboral. Héctor Valle. Presente, profesor. Perfecto. Y Giovanni Zamorano. Presente, profesor. Perfecto. Jaime Vilches. Presente, profesor. Muy bien. Braulio Arévalo, recién me dijo que estaba presente. Presente, profesor. Muy bien. Estefanía también, fue una de las primeras que se instaló. Claudio Rea. Presente, profesor. Bien, Claudio. Y Iván Caris. Presente, profe. Ya. ¿Alguien que no he nombrado y que esté en la sala en este minuto? Perfecto. Ya, jóvenes, entonces vuelvo a insistir, la intención de la clase de hoy tiene que ver con un tema de revisar un video, de poder responder esas preguntas que están ahí y ubicarnos, ¿cierto? Ubicarnos en cómo es un ambiente Arduino. ¿Ya? Ese video apunta a eso con un ejemplo bien concreto. Así es que yo creo que estamos llegando a un nivel ya donde es necesario empezar la programación. Yo espero la próxima clase, ¿cierto? Ya, o a partir del lunes o martes, tener alguna noticia respecto al tema del Arduino. Y para ser exacto, yo tengo a las siguientes personas que me pidieron, ¿verdad?, encargar un Arduino. ¿Ah? Y voy a repasar, que es Johan Castillo, Adolfo Córdoba, Fernando Guerrero, Vladimir Irarrázaval,
Juan Reynoso, Héctor Valle. No sé si estoy en lo cierto, falta alguien ahí. Profe, yo falto, que ese día justo se me desconectó el internet y después no encontré la clase. Se me olvidó Ya, ahí. usted Y pues, es Estefanía Carrasco, por favor. Vea, déjame poder. Ya, perfecto. Y el otro, ¿quién más? Iván Caris creo que también, ¿o no? Yo igual, profesor, le he encargado uno. Sí, correcto, aquí los tengo. Sí, Iván Caris también, profe. ¿Quién? Iván Caris. También le Iván encargué uno. Caris. Iván Caris, perfecto. Ya, repito entonces, tengo a Johan Castillo, a Adolfo Córdoba, Fernando Guerrero, Vladimir Irarrázaval, tengo a Juan Reynoso, Héctor Valle, Estefanía Carrasco e Iván Caris. Esos son los alumnos que tengo, ¿verdad?, para el tema del Arduino. Yo entiendo que el resto ya lo tiene resuelto. No, Así que- Raúl Barraza, nada, profe. ¿Cuánto? Raúl Barraza igual le he encargado uno. Raúl Barraza, sí. Ya, lo Sí, voy a anotar. profesor. Raúl Barraza. Ok, lo voy a poner acá. Ya, como no me ha llegado todavía el empaque, puedo sumar unos Arduinos más, no hay problema. Lo puedo hacer hoy día un ratito más o mañana en la mañana. Ya, al final, ahí estaríamos entonces con la nómina de las personas. Entiendo que el resto ya tiene el equipo. Así es que para que a ver si la próxima semana ya, si Dios quiere y nos llega el Arduino, podamos empezar ya con alguna práctica con la placa. ¿Ya? Jóvenes, de la sesión pasada, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran revisar? Estamos hablando de la clase número 4, ¿cierto? Bueno, tengo que decir que los únicos alumnos que hasta el minuto pusieron una pregunta en el foro es Fernando Guerrero y Braulio Arévalo, ¿ya? No tengo más gente que haya hecho algún... Profe, hay que comentarlo igual. Claro, pues el ideal es posible comentarlo, sí. Es posible comentarlo, pero me gustaría más que cada uno hiciera alguna intervención, que es un poco lo que pide el foro. Les recuerdo que esto tiene un puntito base, así es que es la forma que yo tengo de cuando O alguien sea, me pide. con la ¿Sí? intervención es como que hagamos un debate igual como de lo que se está No, hablando. claro, por O ejemplo, afirmando algo. hacer una afirmación, una réplica, una pregunta. Tiene que ver más que nada, me interesa a mí, para ser honesto, que podamos saber usar un foro. ¿Por qué? Porque es bueno para poder avanzar y poder resolver dudas más colectivas. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, aquí Braulio dice, estimado, junto con saludar, quiero consultarle de qué manera podemos definir bien el tipo de variable de programación. Bueno, la verdad es que eso, hacer una buena definición de una variable requiere experiencia, porque pueden ser de tipo enteras. Por ejemplo, si yo tengo un sensor que a mí me interesa medir, por ejemplo, temperaturas exactas, no sé, 10, 15, 20, 30 grados Celsius, entonces lo más probable es que yo escoja una variable de tipo entera. ¿Por qué? Porque no necesito decimales. Y recuerdo que mientras más decimales tenga una data, más ciclos de procesamiento necesita el microcontrolador, por lo tanto lo hago más lento, en otras palabras. Entonces, si no voy a necesitar una variable con decimales, entonces utilizo mejor una entera. O al revés, si yo necesito mayor precisión en una lectura, y para mí es importante que un proceso tenga 15 grados o 15,3 grados Celsius, o sea, hay una pequeña diferencia ahí, decimal, pero si para el proceso que estoy controlando es importante, entonces la variable habría que definirla tipo flotante, float, o tipo real, que es lo mismo. Eso depende mucho de lo que yo estoy controlando.
mientras más compleja sea una variable, mientras más decimales tenga, más lento se hace el proceso. Entonces, eso siempre hay que considerarlo en esto. O sea, en el sentido de que en la data que voy a manejar, mientras más entera sea, es decir, menos decimales tenga, el procesador va a requerir menos procesamiento matemático para poder trabajar. Entonces, depende mucho de eso, o si es una variable lógica, o si es una variable booleana, ¿verdad? Cuando estoy trabajando con estados lógicos, ¿ya? En fin, depende también de algunos sensores que puedan requerir alguna variable en concreto. Son opciones, ¿ya? Así es que ahí yo les cuento entonces cómo lo pueden hacer. Yo diría que tiene que ver mucho con el proceso que están controlando. A propósito de la pregunta que hace Braulio en este foro. Entonces yo les pediría que todos pudieran hacer una pequeña consulta, una pequeña pregunta, ¿verdad?, al respecto del texto que les pedí leer, ¿cierto? De tal manera que puedan hacer alguna pregunta, cualquier cosa. Y lo que me interesa en realidad es saber si entienden cómo usar el foro, cómo agregar ahí una pregunta. En este caso, por ejemplo, Fernando hizo ahí también su pregunta, el mismo caso de Braulio, y nada más, por lo que es poco. Profe, mi consulta es, ¿esto tiene un tiempo para comentar eso? Porque, por ejemplo, nos pasó en un ramo que aceptaba cuando uno quiso comentar, pero parece que es cuando tiene un tiempo, después no se Sí, puede escribir, en realidad no se puede comentar sí, nada. sí, depende del docente. Hay profesores que les ¿Esto gusta está dar Sí, abierto yo a cualquier siempre, horario? yo lo dejo abierto, siempre. ¿Ya? No, no es que esté bien lo que yo hago, simplemente tiene que ver con una metodología de trabajo. O sea, hay profesores que les gusta poner un tiempo y está bien. No, yo los dejo abiertos, ¿ya? Así es que en cualquier minuto lo pueden comentar, ¿no? Fernando Guerrero, por ejemplo, Y da lo mismo el máximo de comentarios? sí, da lo mismo, usted puede hacer muchos comentarios. De hecho, Fernando, aquí, pues, en el momento de conectar el Arduino al PC, ¿necesito algún dato para poder entrar y utilizar el programa? No, no para conectar el Arduino, no. Lo que sí se necesita configurar el programa, ¿cierto? Que se descargue, y ahí en el video de la clase de hoy lo van a ver, se descarga, ¿cierto? Se instala desde un sitio web en la computadora y después ya queda instalado en el computador. No, el programa no se utiliza vía online. También se puede hacer, ¿ya? También uno puede trabajar online, pero la gracia es descargarlo al computador y dejarlo instalado ahí. Entonces uno queda funcionando con su computador y la placa Arduino. Ahora, por supuesto, si uno necesita una librería, que es un programa que ya existe, que ya alguien lo construyó, y uno normalmente lo instala en su computador es para simplificarse muchas horas de código. Los sensores, por ejemplo, los sensores traen sus librerías para poder operar adecuadamente. Entonces uno las instala en su programa y con eso se evita estar programando el sensor. Esa es la gracia que tienen estos ambientes, que son open source, es decir, que alguien ya construyó una librería, la dejó compartida y usted la suma a su programa. Y por ser de código abierto, código libre, ¿verdad? Usted la puede utilizar sin problema. Braulio le pone acá, le responde, dice, compañero, al momento de conectar el cable USB a la placa Arduino, se conecta automáticamente. Lo que es cierto, se debe abrir el software, que es el software del Arduino, y comenzar la programación o cargar un programa ya realizado. Eso está bien, lo único que yo agregaría es que el programa debe quedar bien configurado al momento de la instalación, porque si no queda bien configurado, obviamente todo esto de automático probablemente no funciona, ¿ya? Pero está muy bien la respuesta, ¿ya? En fin, aquí hay varios, Braulio le hace varias observaciones, ¿no? al programa. Así que bien por Braulio, bien Fernando, me parece bien, puntitos base para ustedes, ¿verdad? Y invito al resto a que haga lo mismo, ¿no? Que pueda participar del foro de la clase número 4. Espero la próxima semana abrir esta instancia y ver que hay más
aportes, ¿ah? Del grupo. Somos 20 y tantos, así es que 2 de 20 y tantos muy poquito, ¿ya? Entonces, me preocupa que no estemos cumpliendo con esta tarea, con esto, más que esta tarea, con esta actividad, que es participar en el foro 4, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si tenemos alguna inquietud más. Hoy día dije que iba a ser los 40 minutos. Estoy un poquito pasado. Necesito conectarme a una reunión ahora a las 20 horas. Por eso necesito cortar ahora en este minuto. Pero habiendo cumplido ya la inducción, ¿cierto? De lo que necesito que trabajen en la clase número 5. Les dejo la inquietud de que por favor desarrollen y participen del foro de la clase número 4, para mí es muy importante, sin hacer una gran pregunta, un gran aporte. Si a mí lo que me interesa más es saber si lo pudieron hacer, si se pudieron conectar, hacer una pregunta ahí, porque esa es una forma de, en los foros siempre uno puede trabajar colaborativamente conceptos, ideas. Lo demás vamos bien. Les reitero que una vez que terminemos, no sé si hoy día, tal vez mañana, ¿cierto? O más tarde el sábado, voy a tener levantada esta sesión Zoom en esta clase, al final de la clase, ¿cierto? Dejo activada la grabación para que la puedan revisar aquellos que no participaron o si quieren revisar algún concepto que he explicado en esta sesión. Ya, jóvenes, pasé mi lista, en fin, me gustaría saber si hay alguna inquietud final, si no, para cerrar. Por mi parte, no, profesor. Ya, muy bien. Por mi parte tampoco, profesor. Bien, Clarito. Claudio. Perfecto. Ya, pues, jóvenes, no hay problema. Entiendo que fue una sesión bien dirigida, ¿cierto? Que está intencionando la clase número 5, la clase que publicamos para el día de hoy. Les pido que revisen el video, vuelvo a insistir en eso. Ahí el objetivo es que puedan responder el cuestionario en cuestión, que las analizamos rápidamente hoy día. Y si son capaces de desarrollar ese cuestionario es porque estamos bien. Es decir, ahí ya se logró esa parte del aprendizaje que es ubicarnos, ¿cierto?, en lo que significa un programa ya en la computadora en un ambiente Arduino. Para eso apunta el ejercicio, más que hacerlo, programarlo. Yo espero ya la próxima semana tener noticias del Arduino, ¿cierto? Y bueno, participen del foro, ¿ya? Para eso lo subimos. 2 personas de 20 y tantas es muy poco. Ya necesitamos que el resto también lo haga. Una simple pregunta que puede ser asociada al apunte, puede ser asociada a lo que hemos estado conversando, pero que hagan la pregunta en definitiva, o el comentario, o la opinión, o la réplica. ¿Ah? Cualquiera de esas instancias nos sirve, ¿ah? Pero me interesa ver sus nombres ahí que lo están haciendo. ¿Ya? Ya, pues, jóvenes, a cuidarse. Está bajando el tema de la pandemia. Probablemente luego podamos volver a hacer alguna actividad presencial. Esperemos que así sea. De lo contrario, seguimos funcionando en ambiente virtual. Ya, jóvenes, que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Que estén muy bien. Profe, disculpe, Y dígame, Vladimir. no sé si pasó la lista. Sí, la A veces pasé. no la alcancé a escuchar yo. Sí, lo puse presente, Vladimir, no se preocupe. Ah, ya. Gracias, profe. Gracias, Ya, muy gracias. Que esté bien. bien. Ya, Muy niños. buenas noches, Que estén compañeros. muy bien, jóvenes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bye, bye. Que estén muy Chao, bien. buenas Luego, hasta Un luego. abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias.